De regreso estamos en Entre Opiniones. Qué bueno que usted sigue ahí en sintonía con nosotros porque en estos momentos vamos a tener una interesante conversación acerca de los temas internacionales con el general Miguel Ángel Cordero, quien es especialista en estos temas. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días, Bella Dama. Buenos días, Héctor. Buenos días, Juan. Este programa Entre Opiniones, donde vamos a escuchar una serie de temas que son y están afín con lo que es el ámbito de lo que está pasando en el contexto geopolítico, no solamente en el mundo. ¿Cómo podría eso afectar a la República Dominicana? Así Buenos días, es. general. Buenos días. Agradecido de su presencia aquí, de un hombre de vasta experiencia en temas internacionales y además también militares. General, yo quiero hacerle la siguiente pregunta para iniciar esta conversación con usted. De cara a los temas educativos, como nosotros nos circunscribimos en temas específicamente de la educativo y culturales, ¿cómo impacta la diplomacia en un contexto como este a nivel nacional e internacional, tanto como para docentes como para estudiantes, para poder allanar esta buena conversación en materia diplomática? Fíjate, la diplomacia como una actividad, una disciplina aparte de lo que es la ciencia política y dentro del contexto de lo que es la dinámica de las relaciones internacionales. Nosotros podríamos decir que en el contexto actual que estamos viviendo, tenemos una gran oportunidad para poder entender y comprender cómo la docencia va a tener un impacto a través de la generación del conocimiento, pero no solo eso, eh, cómo deben nuestros centros educativos y sobre todo los programas educativos dirigir y encaminar una proyección educativa hacia lo que está pasando en el mundo y qué beneficios podríamos obtener ante un Estado que debe ser resiliente en base a nuevas temáticas que van a surgir, porque lo que está pasando ahora mismo en el mundo va a redefinir no solamente un nuevo orden global, va a redefinir lo que es el sistema educativo en cuanto a qué se debe saber, qué se debe impartir en las aulas, qué deben saber nuestros profesionales. Porque a veces yo me pregunto que soy doctor en Derecho, cuando me veo un pensum, matemática aplicada al derecho, digo yo, ¿será esta matemática sin número? Una matemática, es decir, debemos redefinir lo que es la currícula y establecer periódicamente que hay que hacer una revisión sobre lo que deben saber los diferentes niveles educativos nuestros estudiantes, porque la matriz educativa ahora mismo hay que cuestionarla. Y es fundamental que tenemos una ley, una estrategia nacional de desarrollo, la ley 1-12, la cual en ocasiones decimos y nos preguntamos, ¿está ardía esta ley en base a sus ejes temáticos? Hay que cuestionarla. Y yo dije desde 2019, la estrategia nacional de desarrollo ya está desactualizada. Hay que cuestionarla porque tenemos un atraso. La COVID-19 retardó lo que fueron los procesos de avance de un proyecto, porque es un proyecto, vamos a decir eso. Una ley es un proyecto que hay que estarla revisando y cuestionando periódicamente, porque la geopolítica transmuta, es cambiante. ¿Y por qué decimos esto? Porque la geopolítica no es más que la integración sistémica de los diferentes factores del poder nacional, donde el factor político es la parte pensante que tiene que velar por el estudio del espacio geográfico, cómo interactúan los diferentes elementos del contexto geográfico, desde el sector primario, secundario, terciario, cómo interactúan para desarrollar lo que es un factor económico que sea beneficioso a lo que es el factor social. Pero ¿cómo se visualiza esto? A través de políticas públicas. Y en materia educativa, las políticas públicas deben estar integradas a lo que es el conocimiento integral
de lo que es la ciencia geopolítica. General, usted hablaba de que estamos ante un nuevo orden mundial, que supongo que cuando habla de esto se refiere a que aparece como figura importante el BRICS, que aparece también la Unión Europea como un elemento, Estados Unidos y sus aliados. Es decir, es un mundo ya no unipolar como se era anteriormente, sino un mundo multipolar. En ese sentido, ¿qué papel estratégico juega la República Dominicana en el contexto de América Latina y el Caribe y en el contexto global? Fíjate, algunos autores, algunos comentaristas que no llegan analistas, hablan sobre un orden multipolar. Es un caramelo envenenado que ha vendido tanto China como Rusia. El orden multipolar no existe. Eso es una gran mentira. Hay que estar consciente de eso. Hay organizaciones que se han ido creando y generando con el objeto de buscar preponderancia en lo que se llama la escala del poder global. La Organización de Cooperación de Shanghái, que está presidida por China, Rusia, donde agrupa unos 10 países de diferentes ámbitos, prácticamente yo digo fracasó. ¿Cuál era la intención de la Organización de Cooperación de Shanghái? Una segunda ONU. Pero luego se crea el famoso Sur Global, que es un concepto que existe en la mentalidad de sus progenitores, tanto Rusia como China, como una forma de vender la diferencia entre Occidente y el Sur Global. Un gran engaño. ¿Qué es lo que busca el proyecto BRICS al cual tú te refieres, donde integra la matriz del Sur Global? Este proyecto lo que busca es desarticular lo que es el esquema occidental, uniendo y congregando a los países llamados anteriormente del tercer mundo, que ahora se llaman en vía de desarrollo. ¿Pero vía de desarrollo de qué? ¿De cuándo? Entonces, en ese sentido, se han gestado una serie de proyectos como parte de generar una bipolaridad entre dos bloques, porque estamos viviendo un mundo de bloques y lo estamos visualizando ahora en el conflicto de Medio Oriente. Un bloque que se corresponde a lo que es la alineación de los intereses norteamericanos y un bloque que se corresponde a los intereses chinos. No vamos a decir orientales, porque si nos vamos a Oriente vamos a ver que allá en el lejano Oriente está Japón, que se acaba de unir a un proceso bélico que se está discutiendo en el Medio Oriente. Nosotros nos preguntamos, ¿qué relación guarda el lejano Oriente con el Medio Oriente? Intereses. Porque hasta Ucrania, que está ahí en Europa del Este, está apoyando a Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿y cómo puede Ucrania apoyar a Estados Unidos? Fácil. Desde el punto de vista diplomático, porque ahora mismo hay una guerra diplomática dentro del factor político. Y como decían ustedes, ¿qué papel juega la diplomacia en el ámbito de lo que es la enseñanza? Claro, debemos aprender que la diplomacia como una disciplina de las ciencias políticas, y las ciencias políticas es una de las ramas fundamentales de la ciencia geopolítica, debemos entender y comprender que lo que pasa en el mundo afecta a todos los estados por igual, no lo afecta por igual, de acuerdo a la magnitud, a su capacidad, porque el bolsillo va a ser afectado, va a ser lesionado de una manera individual, de acuerdo a la capacidad de cada quien, porque no afecta a los mismos al de arriba que al de abajo. Son capacidades diferentes. Eso pasa con los estados. Los estados son órganos vivientes en base a la teoría del padre de lo que es el concepto de geopolítica, Rudolf Helen, que lo parió en el año de 1916, donde Rudolf Helen decía, los estados son órganos vivientes. Es verdad. Los estados nacen, crecen y mueren igual que un ser humano. ¿Qué está luchando Irán ahora mismo? ¿Qué está luchando Ucrania? Lo mismo que luchó Yugoslavia en aquel entonces, la supervivencia. Los estados tienen que mantener un esquema de supervivencia para poder sustentar lo que se llama su concepción de república. Y
nosotros a veces, yo como analista de geopolítica me pregunto, ¿la República Dominicana está luchando por la supervivencia? Cuando yo veo las políticas migratorias que andan de una manera desasertiva, digo, no estamos luchando por la supervivencia. El Estado dominicano, entonces, como Estado, que es una ficción jurídica, debemos entender esto como parte de la educación y la formación a nivel de los procesos educativos, que el Estado es una ficción jurídica, existe porque lo ha creado el hombre y porque le da sentido lo que son las normativas jurídicas. Un Estado que no esté sustentado en normativas jurídicas, solamente se puede visualizar la nación, que es la población integrada por intereses grupales, lo que nos distingue a nosotros de lo que fueron las sociedades tribales, como se podrían decir las polis griegas, no las ciudades-estado, porque ni eran ciudades ni eran estados. El concepto de Estado es un concepto del siglo XVI, XVII, que nació con ese padre de la política moderna, Nicolás Maquiavelo, y lo pragmatizó por primera vez en su obra El Príncipe. Un concepto que se vino a conocer, esa obra El Príncipe, empezó a escribirlo en 1513 y terminó de escribirlo estando preso en 1527. Y después de su muerte, 4 años, en 1531, fue cuando se vino a conocer los escritos de Nicolás Maquiavelo, donde resaltaba las virtudes y las capacidades de un Estado en tiempo en que la religión era ley, batuta y constitución. Y decía Nicolás Maquiavelo, el Estado debe estar por encima de la religión, debe estar por encima de la moral, que como dice Hannah Arendt, una de las grandes cientistas de lo que es la filosofía de la ciencia, el Estado debe ser concebido con un dote de moralidad. Y nos preguntamos ahora mismo, ¿es la moralidad un elemento propio de los Estados? No, los Estados no son morales. Los Estados, para sobrevivir, para subsistir, tienen que violentar lo que se llama el ámbito del derecho internacional, porque el artículo 51 de la Carta Magna se refiere en cuanto a lo que es la legítima defensa. Pero el artículo 2.4, dentro del artículo 2, que ese párrafo 2.4, establece que ningún Estado tiene derecho a profanar lo que se llama la soberanía de otro Estado a nivel territorial. ¿Se está dando esto? No se está dando. Pero también dice el artículo 2.7, no el artículo, el párrafo 2.7 establece en ese sentido de que los Estados, a través del concepto de la legítima defensa, deben evitar, deteriorar, intervenir en otros Estados. ¿Se está dando esto? No. Entonces, ante la incertidumbre si estamos viviendo en un mundo multipolar, unipolar, ahora mismo tanto China como Estados Unidos están peleando por lograr una unipolaridad, algo que es difícil en estos tiempos, unos tiempos de intereses, de convulsiones, donde se dice desde hace 20, 25 años, Occidente está en declive, que como dice ese gran creador del concepto de hegemonía cultural, Antonio Gramsci decía que los Estados, cuando están en litigio, en poder, por la supervivencia, normalmente hay uno que está por subir y otro que está por bajar. Pero no se nota ese cambio, porque el que está por bajar no se deja caer. Y es lo que está pasando con Estados Unidos en la actualidad, que ante todo este cuestionamiento de que está en decadencia, al igual que la famosa decadencia del dólar, que tengo como más de 30 años hablando de la decadencia del dólar, y no acaba de caer el dólar. Entonces, la relación y las dinámicas en los Estados se da no producto de una moralidad, como dicen, doble rasero. Estados Unidos tiene doble rasero. No, los Estados no tienen doble rasero. Lo que tienen es intereses. Incluso los Estados podemos decir que no tienen amigos, ni tienen enemigos.
tienen intereses, y lo estamos viendo ahora, el conflicto en Medio Oriente con Irán, que el conflicto de Medio Oriente con Irán está recomponiendo una dinámica relacional que estaba deteriorada de Estados Unidos con Europa. Lo mismo que sucedió con el conflicto de Ucrania. La OTAN estaba, como decía Macron, en una muerte cerebral. Putin le dio respiración artificial a esa OTAN. Activó la OTAN de nuevo ante un interés que tiene la Unión Europea de sobrevivir. Porque el concepto de autonomía estratégica que ha enarbolado Emmanuel Macron, presidente de Francia, es difícil cuando ya Europa se acostumbró a una vida cómoda, a una vida en que la inversión y el gasto, porque no llaman un gasto, ellos le llaman un gasto, ya lo están viendo como una necesidad de inversión en defensa, porque no pueden, no son autosuficientes en el ámbito de lo que es la defensa. Pertenecen a una sombrilla de la OTAN, pero ¿quién es la OTAN? La OTAN es de Estados Unidos, porque el 70% de los aportes los da Estados Unidos. Entonces nosotros estamos visualizando un mundo caótico en la actualidad, y yo digo, estamos viviendo un derecho internacional caótico que, como dijera ese gran padre de lo que es el concepto de la paz perpetua, Immanuel Kant, que nació allá en Königsberg, hoy ya es una provincia rusa, Kaliningrado. Königsberg, que pasó después de la Segunda Guerra Mundial al control ruso, ya hoy Kaliningrado es totalmente diferente. Entonces, Emmanuel Kant es ruso en estos momentos, como lo es Pedro Santana, haitiano, que nació en Hincha y hoy es un pedacito de tierra haitiano, pero en aquel entonces era dominicano. Entonces nosotros tenemos que concebir, conceptualizar, pero sobre todo cuestionar dónde estamos, pero a la vez hacia dónde vamos. Pero la República Dominicana debe mirarse en ese espejo del derecho internacional, General, para saber dónde se va a ubicar, de qué lado va a estar en relación a sus intereses y quiénes son los actores del ámbito internacional que le van a garantizar esa estabilidad geopolítica sobre todo. General, en ese mismo orden que usted ha bien expuesto aquí, en Entre Opiniones, para la República Dominicana, este contexto internacional, porque hablábamos fuera de cámara de la referencia ya del Brent, y al igual también con el YT de Texas, de Estados Unidos. Nosotros compramos petróleo mayormente a Estados Unidos. ¿Qué impacto pudiéramos tener nosotros de cara económicamente? Porque ya el FMI, el Banco Mundial van a tener que hacer nuevas proyecciones. De cara a esto, Estados Unidos ha garantizado también la libre circulación por el estrecho de Hormuz, por el conflicto. ¿Qué nos depara a nosotros como país, si puede incrementarse, o el petróleo si no tendríamos ningún problema porque no compramos para Medio Oriente? Fíjate lo que pasa, lo que sucede en Ucrania, y siempre lo he dicho, afecta a la República Dominicana. En Ucrania, que está muy lejos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes vienen de ahí, de esa zona. Rusia es el mayor productor del mundo de fertilizantes, y esas limitaciones van y han elevado el costo de los fertilizantes. Pero entre Rusia y Ucrania producen el 25% de grano a nivel global. Entiéndase, trigo, cebada. Todo lo que se llame grano. Todo lo que se llame grano son los productores de esos alimentos que tienen una connotación en el ámbito de lo que es la seguridad alimentaria, como parte de lo que se llama la taxonomía de la seguridad alimentaria. Hay que garantizarla. ¿Cuál es el problema ahora mismo con el crudo, con el petróleo? Que el petróleo garantiza lo que es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque favorece el sector primario, entiendas, el sector agrícola, ganadero,
favorece el sector secundario, lo que es la industria, pero sobre todo el sector terciario, dentro del cual vemos el turismo. Y eso va a afectar el turismo. Esos conflictos, y el transporte guerras, general también. No, porque ya el transporte está dentro del mismo sector terciario. Sí. El transporte, las telecomunicaciones, lo que es la infraestructura, lo va a afectar todo. Entonces, pero sobre todo nosotros que ufanamos de que el turismo, somos una potencia a nivel de Latinoamérica en cuanto al ámbito del turismo. Va a afectar el turismo. ¿Por qué va a afectar el turismo? Porque los turistas que venían de Europa, que venían de Estados Unidos, van a estar restringidos. Porque le va a afectar el bolsillo. La seguridad energética se va a afectar, se va a lesionar. Se va a lesionar el factor económico porque se van a disparar, se va a disparar el transporte al dispararse el combustible, pero se va a disparar también lo que es los alimentos, se van a disparar y va a subir la inflación. Y eso no lo va a poder controlar el gobierno dominicano. ¿Hacia dónde nos va a conducir esto? A más préstamos, a más préstamos. Y a veces hay sectores que navegan dentro de los conflictos para sacar beneficios. Entonces, el petróleo Brent, que es un petróleo el crudo Brent, es un petróleo de referencia a nivel de Europa y de lo que es el Medio Oriente, está en los actuales momentos en $1.84, pero el YT, que es el petróleo de referencia de los Estados Unidos, está ahora mismo rondando entre los 75 y los $77. Es decir, ha ido subiendo y va a ir subiendo. Y algo que yo hablaba contigo fuera de cámara, ¿quiénes serían los más afectados? Ahora mismo China está sangrando. ¿Pero por qué? Porque China importaba crudo regalado prácticamente de Venezuela, donde el 60 al 70% de la producción de crudo de Venezuela se iba a China, como parte de un préstamo para amortizar los intereses de esos préstamos suaves que hace China. Pero su segundo exportador es Irán, donde el 60 al 70% de las importaciones de ellos venían de Irán. Ahora, también Arabia Saudí. Y al anunciar Irán el cierre del estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz, a través de ese estrecho, cruza lo que es entre el 20 y el 25% del petróleo mundial. Hay que estar claro en eso. Eso va a frizar lo que es la economía china, en primer lugar. Pero va a afectar a Europa por igual, pero sobre todo a China, que está en una situación difícil. Porque el único medio de presión que tiene ahora mismo Irán es Hormuz. Ese bombardeo que ha realizado Irán hacia ciertos estados del Golfo ya reconfigura un nuevo escenario dentro del ámbito de lo que yo denomino la polemología de las guerras y los conflictos. Hay un nuevo escenario, porque ha bombardeado a través de misiles y de drones 7 estados árabes. Hay que recordar que Irán no es árabe, es musulmán. Era persa, porque ellos ufanan de ser persa, todavía no. La filosofía religiosa persa es el zoroastrismo, no es el Islam. El Islam apenas tiene 1500 años de existencia. Y la filosofía, la sociedad persa, es una sociedad que viene de 5000 años atrás, con Ciro, con Darío. Los iraníes no son descendientes ni de Ciro ni de Darío. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que lo que se está viviendo ahora mismo en Medio Oriente va a generar una hecatombe de cambios geopolíticos en lo que se llama no solo la estructura de Irán, sino en la estructura de lo que es el comercio internacional, donde Europa, que como decíamos, estaba desubicada, desalineada, peleando con Donald Trump y con ellos con los Estados Unidos, ya se ha ido alineando. ¿Por qué? Porque Irán ha amenazado a Europa con un posible bombardeo. Y bombardeó la base de Abu Dhabi, allá en Emiratos Árabes Unidos, en
Camp de Pais, bombardeó una base francesa, pero no solo eso, en Chipre una base inglesa. Es decir, que los europeos no están exentos. ¿Por qué Chipre, que pertenece a la Unión Europea, pero no pertenece a la OTAN? Ahora vemos recientemente la actitud de Pedro Sánchez, que prohibió a los Estados Unidos el uso de dos bases, la de Rota y la de Morón. Dos bases que prácticamente son las que defienden a España de Marruecos, donde Ceuta y Melilla, que son dos ciudades de España, están siendo exigidas y reclamadas por Marruecos, pero también las Islas Canarias, que no están dentro del contexto porque España pertenece a la OTAN, aunque pague una miseria por debajo del 2%, cuando se le exigió que pagara un 5% a la OTAN, que ha sido un renegado de mantenerse al día con los pagos en defensa a la OTAN. ¿A qué conllevará esto? Ya Trump está rompiendo relaciones diplomáticas con España, pero viene una situación difícil para España. Los analistas todavía no se han dedicado a realizar este análisis, pero va a venir una situación fuerte para España, porque lo va a desamparar y es probable, se parece mucho a la situación de 2003, cuando Turquía decidió no permitir que Estados Unidos utilizara sus bases para el caso de Irak. ¿Qué hizo Estados Unidos? Que movió sus bases militares a Qatar y a Kuwait. General, brevemente, porque ya casi se nos está agotando es que el tiempo en sí, televisión es corto. Radio. Usted hablaba hace unos momentos acerca de lo que tendría que incurrir la República Dominicana en la parte de los préstamos, y a mí me gustaría saber si hay otras estrategias por parte de nuestro país que se podrían implementar. Óyeme, tú has hecho una pregunta tremenda. Esa es la pregunta del $1.000.000, como se le podría llamar. Desde ahora, por eso, debemos hacer un llamado a lo que es el Poder Ejecutivo, a nuestro presidente Luis Abinader Corona, para que vaya sentándose con su gabinete y vaya analizando dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. ¿Tendrá analistas geopolíticos? No sé si lo tiene, pero tiene una serie de funcionarios que deben en su respectivo campo ir visualizando hacia dónde va el mundo y reestructurar lo que se tiene para saber lo que viene. Porque el presupuesto, que su nombre lo dice, presupuesto, lo que se supone, va a ser alterado totalmente. Se va a alterar porque se proyectó la compra del combustible a un precio y se va a otro, comenzando por ahí. Por eso me refiero a los préstamos. ¿Qué debe hacer? Una recomendación, un esquema de austeridad. Austeridad del gasto público es lo primero. Los proyectos que hay, que se anunciaron el 27 de febrero con motivo del 182, hay que aguantarlo y visualizar, porque usted no puede gastar cuando sabe que se va a endeudar. Es contraproducente. Si se tenía presupuestado gastar 100 pesos, gaste 50. Los proyectos se aguantan. No es tiempo de proyectos hasta que la situación a nivel global se estabilice. Y la estabilidad no se visualiza por ahora. Donald Trump dice, esto es de 4 a 5 semanas. No. La guerra es un ser vivo. La guerra es un ser vivo que se sabe cuándo y cómo comienza, pero no se sabe cuándo ni cómo termine. En ese sentido, los estados ahora mismo, y no solo la República Dominicana, deben saber y estar conscientes de lo que viene. No es fácil. Y ya Donald Trump ha dicho, lo que viene para Irán solamente con el ataque a las diferentes embajadas en Irak, en Arabia Saudita, en Kuwait, en todos los lugares se está atacando bases. Eso indica que está Estados Unidos llamado a dar una respuesta fuerte. Y no solo eso, en el día de ayer, el Consejo de los Clérigos, para elegir al nuevo ayatolá, que eran 8 clérigos, eran 88 clérigos, hoy son 88 mártires.
porque la CIA detectó dónde era el punto de reunión y lo bombardearon. Hoy día son 88 mártires. Están junto con el ayatollah Ali Khamenei disfrutando, creo que son 70 vírgenes que tienen allá en el cielo, disfrutando de sus 70 vírgenes, porque en verdad, algo que decíamos desde un principio, hay que respetar los estados que manejan poder nacional. Usted no puede enfrentar y confrontar una potencia, no solo nuclear, una potencia militar, una potencia económica, porque Estados Unidos, por más que se diga, sigue siendo el poder militar, nuclear, económico más grande en la actualidad. Que los disidentes del pensamiento de Gramsci, de esa filosofía izquierdosa, digan que Estados Unidos está en decadencia. Estados Unidos ahora mismo tiene un conflicto en Medio Oriente, tiene un conflicto aquí en Venezuela y tiene también a Cuba en ascua. Y está metido en diferentes lugares. Solo Estados Unidos puede ser capaz de mantener 3 escenarios al mismo tiempo con una presión mediática, pero sobre todo bélica. ¿Por qué Rusia, que es un aliado militar y estratégico de Irán, no ha sacado la cara? Porque no tiene capacidad para eso. Si solo con Ucrania le celebramos recientemente, el 24 de febrero, su 4º año. Le prendimos incluso un bizcocho en su 4º aniversario de esa contienda bélica, cuando dijo que eso lo iba a subsanar en apenas una semana. Y ya van 4 largos años. Ucrania no es una potencia militar. Ucrania es un estado, podríamos decir, no en vía de desarrollo, sino del tercer mundo. Ahí sí podríamos aplicar, pero ya ha ido creciendo. Esos drones, es la fábrica ahora mismo de Europa en drones. Inversión en defensa, donde Alemania está invirtiendo en la fábrica de defensa de Ucrania. Ahora, Rusia con se van a perjudicar, tanto Rusia como China. ¿Por qué? Porque van a perder el control de Medio Oriente. Ya perdió Rusia el Cáucaso, Azerbaiyán y otros estados más. Ese control que tenía Rusia lo ha ido perdiendo por implicarse en una guerra en Europa del Este. Pero China también va a salir perjudicada porque los aportes de Rusia han sido a través de sus aliados y de su zona de influencia que ha manejado por tantos años como parte de un esquema en el cual ha estado aportando a lo que se llama esa dinámica del terrorismo internacional, porque perdió a Siria. General, ya como el tiempo es corto en televisión, como usted dice, un mensaje final para la comunidad escolar. Para la comunidad educativa dominicana, de motivación, porque este es el medio del canal del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Motive a esos estudiantes, docentes y administrativos. Sí, queremos llevarle la inquietud al Ministerio de Educación para que estos temas sean analizados en los diferentes niveles a profundidad por los docentes, que los docentes se empapen de lo que está pasando en el mundo y qué incidencia puede tener esto en el ámbito de lo que son los factores del poder nacional y dentro de los factores del poder nacional, en el ámbito social, ese factor social dentro del cual impera lo que es la matriz educativa. Si queremos en el día de mañana profesionales sagaces, profesionales capaces de experimentar transformación en un Estado, que aunque celebremos el 27 de febrero el 182 aniversario, falta mucho por hacer, porque los ideales de Duarte se van devaluando cada día y es una de las grandes preguntas que yo me hago. La presencia de Duarte en las escuelas está siendo tomada en cuenta cuando se ha eliminado lo que es la historia dominicana de lo que se llama esa currícula y ahora se le llama ciencias sociales. Eso no es ciencias sociales, eso es historia. Y debemos por ello encaminar hacia lo que es
la consecución de los objetivos nacionales, los cuales se encuentran en la Constitución de la República. Nuestros estudiantes deben conocer lo que es la Constitución de la República. ¿Qué son nuestros intereses nacionales? ¿Qué son nuestros objetivos nacionales? Entender que como interés lo que se llama la independencia, lo que se llama la soberanía, un concepto parido por Joan Bodino en su obra de las 6 repúblicas, los estudiantes deben conocer. Todos somos estudiantes, porque de una u otra manera tenemos que reevaluar lo que es el conocimiento para obtener la sabiduría y con ello saber que estamos carentes de muchas cosas. Pero yo que soy docente de varias universidades, le doy a mis discentes lo que entiendo que deben saber como parte de una matriz co-curricular que en el día de mañana le pueda favorecer para lo que se llama el discernimiento en el ámbito de lo que es el conocimiento. Bueno, el general Miguel Ángel Cordero ha dejado la pista caliente, ¿verdad? Con todos estos temas geopolíticos que son de gran interés. Nuestro país, ¿verdad?, debe también ponerse las pilas con con todo lo relacionado con el análisis geopolítico y con lo que está pasando a nivel internacional. Agradecemos al general Miguel Ángel Cordero por su participación en este programa Entre Opiniones y esperamos que próximamente lo tengamos nueva vez para seguir profundizando estos temas. Mientras tanto, nos vemos en una próxima entrega. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bye bye.